Y hoy queremos abrir con lo siguiente. Primero, ¿ya estás invirtiendo? ¿Ya hiciste tu primera inversión? Si ya hiciste tu primera inversión, ¿sabes cuál fue el rendimiento de esa inversión el año pasado? Si la respuesta fue sí, dime cuánto te quedó después de impuestos, después de la inflación, después de todos esos costos que no ves en el extracto. Para hablar de este tema tan interesante, tan apasionante como son las inversiones, tenemos hoy a nuestro invitado Julio Mario Escobar. Bienvenido. Julio Mario es director en IFI Inversiones, ya nos va a platicar qué es eso. Es certificado por la AMB, es una persona súper ilustrada, con mucho recorrido y experiencia en este mundo de las inversiones. Julio, bienvenido. Cuéntanos qué haces, a qué te dedicas. María José, muchas gracias por tu invitación. Bueno, pues yo me dedico principalmente a guiar a las personas naturales y jurídicas a construir su patrimonio y a construirlo de manera eficiente y optimizando siempre las herramientas que se nos permiten en el tema tributario y reduciendo costos financieros en el sector. ¿Te dedicas netamente al tema de inversiones, Julio? Sí, justamente me dedico netamente al tema de inversiones y por ello estoy certificado ante la AMB, que es el autorregulador del mercado de valores en Colombia. Y para las personas que prestamos la asesoría de forma profesional en Colombia, debemos estar certificados ante la AMB. ¿Y qué exige esa certificación? O sea, pues tú dices soy certificado en la AMB. ¿Eso me debe dar confianza a mí como usuaria, como alguien que te consulta, que está pensando en colocarte su dinero? Sí, claro, precisamente las personas que estamos en este medio debemos tener esa certificación ante la AMB, que lo que busca es profesionalizar este oficio. Entonces, una persona certificada ante la AMB es una persona la cual tiene la idoneidad profesional para poderte guiarte y en este tema de inversiones y darte recomendaciones profesionales al respecto. ¿Y alguien que no esté certificado por la AMB igual podría hacer lo que tú haces? No, no podría. ¿Por qué? Alguien que no esté certificado ante la AMB no te puede asesorar en instrumentos financieros de inversión en Colombia, ¿vale? De hecho, para poder trabajar con las diferentes fiduciarias, fondos de inversión, fondos de pensión voluntaria en Colombia, para tú poder ingresar y poder tener acceso a ello, debes previamente tener la certificación de AMB. Claro, entonces una persona de pronto que no tenga esa certificación y te diga, yo te voy a crear una estructura de inversión con X fiduciaria, con X fondo de pensiones. No podría. No podría. Y yo como usuario, si ese es de pronto el canal de inversión que me están ofreciendo, debería pedir esa certificación, porque lo contrario sería quizás una alerta de estafa, ¿cierto? Sí, de hecho esa certificación es pública, tú puedes ingresar a la página de la AMB y ahí están los nombres de todos los profesionales en Colombia que tienen dicha certificación. Ok, o sea, de pronto, pues a modo de tip financiero, si los están asesorando en temas de inversiones, en temas, pues creo que son específicas las áreas donde te exigen la certificación, porque pues no es necesario para hacer trading, pues, o para invertir en la bolsa de valores, o no sé. No, cada inversionista, cada persona natural puede acceder a diferentes instrumentos de inversión, no necesita necesariamente un asesor certificado ante la AMB para ello, pero si tú tienes los conocimientos suficientes para ello, puedes ingresar directamente, pero ahí es donde está el problema, que si no tienes los conocimientos suficientes, te metes en un mundo donde hay un sinfín de variables y ahí es donde un asesor certificado, un profesional, te va a decir y te va a guiar por dónde es el camino. Y qué bien que nombres el tema del asesor y el tema de conocimiento, porque hay personas que quieren ahorrarse un costo extra, de pronto de no sé, a veces la comisión de un asesor, si es que se les paga comisión o no, o quieren ahorrarse el costo de una consultoría y dicen, no, yo lo estudio, yo lo investigo, yo veo un video de TikTok, yo veo un video de YouTube de cómo se hace, de cómo se invierte en la bolsa,
o veo de otra estructura de financiación, otra estructura de inversión y lo hace solo y bueno, ahí vienen Mira, las consecuencias. María José, llevo más de 17 años de experiencia en este mercado. He trabajado para comisionistas de bolsa, para fiduciarias, para fondos de pensiones y en las múltiples charlas con diferentes clientes, había uno en particular, le ofrecimos un fondo de inversión, él tenía el perfil de riesgo, un perfil de riesgo moderado, podía acceder a ciertos tipos de títulos que podría ser renta variable, un poco de renta fija, pero cuando claro, nosotros como profesionales en este mercado tenemos que mostrarte los riesgos que vas a asumir y los posibles beneficios que también vas a obtener. Pero hay algo particular, en Colombia a la gente no le gusta que le hablen de riesgo, se asusta. Pero precisamente esta persona lo primero que hizo, no aceptó la propuesta y cogió su patrimonio y fue y lo metió en una pirámide, perdiéndolo absolutamente todo. Claro, en una pirámide pues no te dicen qué riesgos implícitos hay ni cuál es el detrás el activo detrás del negocio. Entonces, sí es un problema serio en Colombia de no tener esta asesoría profesional, porque nosotros, los que estamos certificados ante la AMB, pues tenemos un deber de asesoría. Esto es muy serio de cara a la Superintendencia Financiera y de cara a la AMB. Bien, bien, Julio. Hablemos de cuál es tu papel específicamente frente a una persona, un comerciante o una empresa que quiera ya empezar a invertir. O sea, ¿qué te hace diferente de un asesor de un banco? ¿Cuál es tu principal diferenciador y qué es lo que haces tú? Bueno, el principal diferenciador, María José, es que el asesor del banco va por la venta de su producto. O sea, va a vender el seguro, va a vender el CDT y las demás metas que le están colocando en su entidad bancaria. Nunca va un poco más allá, es decir, si a ti como persona natural te conviene invertir realmente en un CDT o no te conviene. Hay muchos casos en los cuales no conviene este tipo de instrumentos, pero sencillamente pues como es la meta que tengo que colocar de producto, no se va un poco más allá, porque hay que mirar, cuando uno invierte hay que mirar las inversiones de forma integral, es decir, tenemos que mirar si financieramente me conviene, si tributariamente me conviene y si patrimonialmente también me conviene. Entonces, lo que nosotros buscamos y nuestro propósito aquí es poder asesorarles integralmente en estos tres campos, para que al final tengas una rentabilidad neta real. Y de pronto, para una persona natural, por ejemplo, hoy, 2026, las tasas en CDTs pueden estar cerca del 11-12% efectivo anual en compañías AAA, pero de esto solamente te dicen que se te va a descontar el 7% sobre los rendimientos, y aparentemente ese es el único costo que hay. Pero para la persona natural, cuando ya finalizas, María José, por ejemplo, un CDT a un año, cuando se da el vencimiento de ese CDT a un año, pagas el 7% sobre los rendimientos, pero adicional, la generación de esos rendimientos financieros que te dio el CDT se te constituye en un ingreso que va a ser que llamemos a dos personas, a la DIAN y a la UGPP. A dos amigos. A dos amiguitos, exacto. A los Entonces, mejores amigos. Esos dos amiguitos te van a quitar más o menos, aproximadamente, un 2.75% de tu rentabilidad. Claro, tú no lo sientes al final del vencimiento porque no te quitaron la plata ya, pero en el año fiscal siguiente pues vas a tener que pagar por ello. Entonces, y ojalá no te llame la UGPP. Entonces, Julio, tú me dices que básicamente existe la posibilidad, no estamos hablando de que siempre sea así, porque habrán personas que no lo hacen, que son muy juiciosas con ese tema, pero existe la posibilidad de que pronto el asesor del banco no te diga toda la verdad, y acá es necesario hacer zoom sobre dos conceptos: rentabilidad bruta y rentabilidad neta, ¿no? Porque de pronto
explícalo tú que eres el financiero, ¿qué es la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta? O la utilidad bruta y la utilidad neta, el concepto. Por ejemplo, una persona que vaya al banco y quiere invertir, el asesor del banco lo único que le va a poder ofrecer es un CDT. Entonces, a lo mucho le va a ofrecer una fiducuenta, pero para ello tiene que escalarlo con otro profesional que esté certificado ante la AMB. Entonces, este acceso de pronto a estos instrumentos no es tan accesible en Colombia. Entonces, se van con lo primero, que es el CDT. Entonces, invierten en su CDT y aparentemente tuvieron una rentabilidad al final del vencimiento de dicho CDT. Pero al vencimiento de este CDT, María José, solamente le van a descontar un 7% sobre los rendimientos financieros generados. Cuando esta persona haga su declaración de renta en el año siguiente, pues esa generación de rendimientos le van a constituir un ingreso. Va a tener que pagar impuestos sobre ello, lo cual las personas normalmente lo hacen, su contador lo hace y perfecto. Lo que sucede también es que generalmente solamente pagan el impuesto y no realizan el pago de seguridad social sobre esos rendimientos que se han generado. Y ahí es donde muchas personas naturales se ven con problemas con la UGPP. Eso hace de que pasemos de una utilidad de una generación de rendimientos de 100 pesos, generemos una utilidad de 8.75 pesos, ¿sí? De 87 pesos, perdón. De 87 pesos. Sí. El resto se nos va en impuestos, en UGPP, y no aprovechamos los beneficios de pronto que tienen otros instrumentos financieros, que vas a poder comprar exactamente el mismo CDT, pero a través de otros instrumentos financieros que existen en Colombia, que no son muy conocidos, pero son instrumentos los cuales los podemos conseguir en las fiduciarias, en las comisionistas de bolsa y en algunos fondos de inversión. O sea, tú Todos me estás ellos vigilados diciendo, por la Superintendencia Financiera. tú me estás diciendo que yo quiero invertir en un CDT. Bueno, yo voy al banco. Sí. Digo, en mi cuenta de ahorros hay quietos, digamos, 100 millones de pesos. Yo ya sé que ese dinero, porque me he educado, yo sé que ese dinero no es un ahorro. O sea que si lo dejo quieto se está devaluando por el tema de la inflación. O sea, estoy perdiendo plata. La plata que dejo quieta en la cuenta de ahorro, la estoy perdiendo porque se está devaluando por la inflación. Aparte porque el banco, pues obviamente la utiliza para sacar unas utilidades mayores para ellos. Entonces yo digo, no la quiero perder. O sea, yo quiero pues invertir mi dinero. Entonces voy al banco y ¿qué me ofrecen? Lo primero, el producto más común de inversión y de pronto uno de los de más bajo riesgo, ya vamos a hablar de perfiles de riesgo, y me dicen, te ofrecemos un CDT. Actualmente las tasas tú dices que están entre el 11-12%. 11-12 y la inflación está en el 5.68 más Bueno, o menos. ahora hablamos de inflación, que ese también es un tema bien interesante, pero hagámoslo en plata blanca para que la gente que nos está escuchando entienda. Entonces a mí me dicen, tu CDT va a rentar anualmente al 11%. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a ganar 11 millones de pesos. O sea, si yo meto 100 millones, al final de año me gano 11. Y ese es el cálculo que yo como ciudadano de a pie hago. Exacto. Y yo digo, no, muy bien. Porque entonces, claro, ya a final de año no tengo 100, sino 111. Así es. Listo. Y eso es con la ilusión que yo invierto, porque no tengo 110, sino 111 y me voy a ganar 11 millones de pesos. Ahora, lo que la gente no sabe es que a esos 11, ¿qué es lo que...? Empecemos a restarle a esos 11. Hagamos el cálculo. Qué bien que mencionas la palabra ilusión, porque básicamente eso es lo que trato de expresar. Esos 11 millones de utilidad que generaste es una ilusión, porque de esos 11 millones va a venir luego la UGPP y la DIAN, y esa sumatoria de ambos te va a quitar de esa utilidad aproximadamente un 2.75%. Entonces, Julio, tú dices, es una ilusión. Esos 11 millones que tú piensas que te vas a ganar son una ilusión, porque entre la UGPP y la DIAN, si pagas, obviamente si pagas, te van a quitar entre el 2, ¿qué? 2.75 más o menos. Entonces, de esos 11 millones de pesos que generaste de utilidad, claro, al final del vencimiento
el banco te da tus 11 millones menos la retención en la fuente, que es el 7%, que es una cosa pequeña porque es sobre los 11 millones, no sobre los 100. Entonces, de los 11 millones te quitan el 7% sobre los rendimientos que equivalen aproximadamente a 770.000 pesos. Eso sería lo único que te descontarían al vencimiento, ¿vale? Mucha gente lo asume porque de pronto es pequeño. Y hasta ahí. Entonces yo está digo, ya no me gano 11, bueno, listo. Me dijeron al inicio, fue juicioso el banco y me dijo, a ver, sí, te va a generar 11, pero recuerda que la retención es del 7% menos 770.000, entonces serían 10.300.000 pesos, más o menos, sí. 10.300.000. Ustedes hagan los cálculos en casa, por favor. Aparte de eso, ahí es donde el inversionista ya de pronto se desconecta y se desentiende, que de pronto ya esa fue su utilidad neta. El problema viene después, cuando vas a declarar la renta y cuando tienes que pagar la seguridad social sobre ello. Eso te va a descontar aproximadamente un 2.75% de esos 11 millones. Tu rentabilidad del 11% aproximadamente va a disminuir a un 8.25%. Del 8.25 menos... Hablemoslo en plata, a la gente le gusta saber entonces, cuánta plata tienes, eso, sí. Entonces, acá no te voy a dejar ser financiero. Entonces, de 11 millones de pesos, María José, cuando ya me toque pagar la UGPP y me toque pagarle a la DIAN, me van a quedar 8.250.000 pesos, ¿vale? O sea, ya, espérate ahí. O sea, yo hago mi inversión de 100 millones y digo, claro, voy a invertir 100 porque me van a dar el 11% de interés. Exacto. Anual. Sí, señor. Entonces yo digo, listo, si son 100 millones, me voy a ganar 11 millones a final de año. Te pregunto, 11 millones de pesos de utilidad, menos el 7%, son 770.000 pesos. Y ahora sobre esos 11 hay que pagar a la UGPP y a la DIAN. ¿Cuánto hay que pagarle de esos 11? Exacto. Entonces, María José, de un CDT que sacaste por 100 millones de pesos al 11% en un año, te va a generar una rentabilidad de 11 millones de pesos. De esos 11 millones de pesos, aproximadamente 770 más o menos vas a pagar de retención en la fuente, que te lo va a descontar el banco en el momento del vencimiento. Tú te vas feliz con tus 11 millones de la retención en la fuente y crees que no pasó nada. 10.300 me llevo a la casa. Me desembolsaron. Exacto. Me llevo 10.300. O peor aún, renovaste el CDT. Ya ahorita más adelante te digo por qué es peor aún. Carajo. Entonces, cuando haces eso y te vas feliz, crees que tuviste una utilidad en tus bolsillos. Pero resulta que en el año siguiente vas a tener que pagar renta sobre la generación de esa utilidad, sí. ¿Vale? Pero también existe otro componente muy importante, que es la UGPP, y que muchos colombianos, personas naturales, la olvidamos y sencillamente nos dedicamos a pagar el impuesto a la DIAN, pero no contribuimos en ese mes del vencimiento a la UGPP. Si fuéramos realmente conscientes y pagáramos la UGPP y la DIAN, eso equivaldría más o menos a 2.750.000 pesos, lo que me restaría de esos 11 millones. Entonces me fui para mi casa, realmente con la utilidad neta me quedan 8.750.000, 8 millones de utilidad. Entonces no fueron 11 millones. ¿Por qué? Porque el resto se me fue en UGPP y en la DIAN. Y ahora, ¿cuánto subió la inflación en el año? Tenemos una inflación cercana al 5.65, entonces imagínate, réstale a ese 8.7 que fue lo que me rentó realmente el CDT, menos la inflación, me queda una utilidad más o menos del 1.2, del 1.3 más o menos. O sea, al final del ejercicio, mis 100 millones, el 1 de enero del 2025, dejados en un CDT durante todo el año 2025, a corte del 31 de diciembre del 2025, porque rentó a un año, a ese valor
realmente para que yo sepa cuánto me gané en la actualidad, a diciembre del 2025 tendría que restar la retención que hace el banco, lo que debo asumir de renta por la utilidad, Así es. lo que debo asumir de seguridad social por la utilidad y adicional el factor de inflación. ¿Cuánto se devaluaron mis 100 millones de pesos para saber a hoy cuánto tengo realmente? Entonces, Julio, teniendo en cuenta todo eso que hemos conversado, ¿a quién le recomendarías un CDT y a quién no? ¿A quién le recomendaría un CDT? A una persona que necesite la inversión de muy corto plazo. O sea, que no sé, que esté pensando en comprar un carro dentro de 3 meses. Estaría bien. Pero una persona que quiere construir patrimonio, realmente no es sostenible activos financieros como el CDT. Puedes adquirir CDT, sí, pero dentro de otros instrumentos, como lo son los fondos de pensión voluntaria y los fondos de inversión colectiva, que puedes adquirir dentro de ellos los mismos instrumentos, pero con beneficios adicionales. ¿Por qué te decía que es un error, por ejemplo, el ejemplo que me estás dando? 100 millones de pesos de una persona que al vencimiento de los 12 meses vuelve y lo renueva. Yo te hago una pregunta, esos 100 millones de pesos, ¿para qué son? ¿Para qué los tienes? ¿Es para tu retiro? ¿Es una inversión de largo plazo? ¿Vas a comprar vivienda con ello? Entonces, a la respuesta de estas preguntas, es un despropósito tener la plata en un CDT. Por ejemplo, si vas a comprar una vivienda, es el peor error. ¿Para qué lo tienes en un CDT? Al vencimiento te van a reportar los rendimientos financieros y va a suceder lo que estábamos hablando. Hay otros instrumentos en los cuales puedes ingresar, comprar el mismo CDT, casi que con la misma tasa, del mismo 11%. Sin las mismas obligaciones. Pero sin estas obligaciones y obteniendo también beneficios tributarios adicionales para que tú compres vivienda o para tu retiro, en fin. Bueno, ¿por qué crees que la mayoría de gente, en lugar de buscar otro tipo de inversiones, invierte en CDTs? Porque los CDTs y la finca raíz es el activo tradicional en Colombia. Entonces tu papá y tu mamá te dijeron: María José, cómprese un terrenito, cómprese una casa, porque es el ladrillo, es lo que ven, ¿vale? O vaya al banco y deje la plática en el banco, ¿sí? Pero realmente hay muchas otras alternativas de inversión que son mucho más eficientes en términos financieros, en términos tributarios y en términos patrimoniales, que están al alcance de todos. No tienes que tener 100 millones de pesos para invertir allí, pero sí puedes empezar a construir patrimonio poco a poco. Julio, entonces una persona podría empezar a cultivar el hábito de la inversión desde un monto hasta de 10.000 pesos para que Sí. empiece a vivir y a sentir lo que es invertir. Sí, y sobre todo, por ejemplo, para aquellas personas que están iniciando su etapa laboral, sería lo ideal, porque tú dices, pero es que ¿para qué voy a invertir yo 10.000 o 100.000 pesos mensuales? Eso no va a ser mucho, ¿sí? Pero cuando estás con una persona que está iniciando su etapa laboral de, no lo sé, 20, 25 años, el tiempo para esta persona es súper importante, porque va a generar algo súper poderoso que se llama el interés compuesto. Y estas inversiones, si esta persona es metódica y rigurosa en sus inversiones, así sea poco a poco, genera una construcción de patrimonio bastante importante en el futuro. Ok. Arrancamos hablando del CDT y mira que estamos tumbando mitos en este momento, porque la gente puede pensar que está invirtiendo y que está ganando una rentabilidad que al final, después de todas las deducciones que hicimos, que hay que realizarle a esa inversión porque es lo que manda la ley y manda pues el sistema financiero también, no se gana lo que piensa que se va a ganar, es una ilusión. Es decir, que su dinero puede estar en el lugar equivocado, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué otros lugares existen que sí sean correctos? Las inversiones son un mundo y creo que son un mundo infinito. Y esa respuesta no es una sola respuesta para todos, porque cada caso tiene su caso particular. No es lo mismo el ejemplo de la persona joven de 20 años a la de 40 años o a la que ya está pensionada, por ejemplo.
tienen situaciones financieras, patrimoniales y un estado jurídico muy diferente. Entonces, a una persona, por ejemplo, una persona pensionada es la que menos le beneficiaría invertir en un CDT. ¿Por qué? Porque resulta que estas personas pensionadas, hay un mecanismo en Colombia que se llaman fondos de pensión voluntaria. En esos fondos de pensión voluntaria, si tú ya tienes la resolución de tu pensión o la notificación de tu pensión en un fondo privado o la resolución en Colpensiones, estas personas cuando invierten, vamos a colocar el mismo ejemplo de los 100 millones, cuando invierten esos 100 millones de pesos, cuando se genera el rendimiento financiero de los 11 millones de pesos, a esta persona por invertir a través de este instrumento, no le van a aplicar ningún tipo de retención en la fuente. Va a ganar sus 11 millones de pesos. Entonces aquí empieza una diferencia importante con esta persona pensionada. Lo otro, cuando esta persona pensionada dice, mire, pero es que yo de los 100 millones de pesos realmente yo no necesito, no sé, 20 millones, ni siquiera los 11 millones, necesito solo 5 millones. A través de este instrumento, esta persona puede retirar 5 millones solamente que se van a componer en un porcentaje de capital y en un porcentaje de rendimientos. No va a retirar el 100% de rendimientos. Entonces no va a reportar ante la DIAN ni ante la UGPP el 100% de los rendimientos generados. Entonces, dicho esto, una persona puede construir patrimonio dentro de este instrumento, generando rendimientos financieros allí sin pagar UGPP y sin pagar a la DIAN, como si esta misma persona... Y es legal, ¿no? Claro, es completamente legal. Es totalmente Pero legal. a veces la gente escucha no pagar a la DIAN y lo asocia con algo ilegal o con evasión de impuestos. No, es un instrumento legal. Es un esquema completamente legal, está totalmente regulado, pero muchas personas lo desconocen. Entonces, si yo fuese una persona pensionada, el último instrumento en el que invertiría sería un CDT, ¿vale? Porque ¿para qué voy a pagar impuestos por pagar impuestos? ¿Para qué regalarle plata al Estado? No tiene ningún sentido, pero muchas personas desconocen esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues una pedagogía para enseñar este tipo de instrumentos, decirle a esa persona pensionada es que mire, ese mismo CDT lo puede comprar usted aquí en un instrumento como un fondo de pensión voluntaria. Excelente. Julio, listo. Entendido qué es el perfil de riesgo. ¿Cuántos tipos de riesgo existen en el perfil de una persona? Básicamente los tres principales, que son riesgo conservador, moderado y de alto riesgo. Estos perfiles de riesgo, María José, nos permiten a nosotros como inversionistas saber qué tipo de activos estamos dispuestos a invertir. Conocer los riesgos es parte fundamental en toda inversión, pero no necesariamente porque yo me autocalifique un riesgo conservador, a ti te conviene activos ultraconservadores, porque posiblemente cuando analicemos tu perfil de riesgo puede que no sea conservador. Si yo le hago la pregunta a un inversionista, oye, el dólar está muy barato en este momento, ¿te gustaría de pronto una pequeña parte invertirlo en dólares? Hablándole a un perfil muy conservador. Seguramente muchos inversionistas me han dado esa respuesta. Oye, sí, está barato. Compremos barato. Vendamos caro, ¿no? Vendemos caro. Al ingresar a ese tipo de activo, eso es un activo de renta variable. Tú ya no eres un perfil conservador. Ya estás asumiendo un riesgo pequeñito, pero lo estás asumiendo. Lo mismo en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos que invertimos en finca raíz, también estamos adquiriendo riesgos. Bueno, ¿vale? Ese es un negocio que cambió, ¿no? Por lo menos la gente que había comprado lotes hace 2, 3, 4 años, con el ánimo de el engorde que llamamos, y la forma en la que se subieron esos prediales en este momento, de una vez supone pues una ganancia menor, porque la gente pensaba, bueno, listo, compro una hectárea rural y pago 200.000, 300.000 de impuesto predial y llega en el 2026 el predial en 5, 6, 7 millones de pesos, eso automáticamente pues lo tiene que asumir la persona y es, creo que, pues rentabilidad, utilidad que va a perder de la venta final. Y ahí es donde está, por ejemplo, el tipo de riesgos que hay en el sector inmobiliario, que es un riesgo patrimonial
tú estás metiendo todos los huevos en una sola canasta. Donde haya un movimiento y cuando tú inviertes en ese tipo de activos, pues estás sujeta en un gran porcentaje al movimiento de la economía colombiana. Que si sucede algo de lo que sucedió ahorita, pues te ves afectada seriamente y tu utilidad finalmente va a bajar. Hemos hecho cálculos en tasas internas de retorno, la utilidad final de la compra de un activo inmobiliario a 5 años, pero resulta que la gente solamente está viendo que compré un inmueble en 200 millones de pesos y lo voy a vender en 400 millones de pesos. Pero resulta que en ese camino hubo muchos gastos los cuales incurrí, como el gasto del predial anual, ¿sí? El gasto de la administración, desocupación del inmueble, porque generalmente no siempre que yo compre un inmueble va a durar 5 años de forma consecutiva arrendada. Entonces todos esos gastos me van restando flujo importante de mi inversión. Entonces podríamos estar llegando a flujos de inversión de tasas de retorno en el cual ese proyecto me puede generar a mí una rentabilidad del 8, del 9% efectivo anual, descontando todo esto. Lo que pasa es que a veces nos queremos tapar los ojos y solamente decir, compré en 200, vendí en 400, excelente negocio. ¿Sí? Sí, en las inversiones suele pasar que por falta de educación, por falta de educación tributaria, también de educación financiera, no tenemos en cuenta lo que hay que descontar en el proceso o de la utilidad, sino que vivimos en la ilusión de invertir y me gané. Y pensamos que lo que me gané está libre y al final no. Y allí dentro de este cálculo que te hago está también incluido la UGPP y la DIAN, porque los rendimientos por arrendamientos son un ingreso para ti como Claro, como por inversionista. supuesto, importante, un dato Sí. importante. Bueno, Julio, hablamos ya de CDTs, de perfiles de riesgo, de por qué el CDT es uno de los instrumentos pues más comunes de inversión en Colombia. Y te pregunto, hay un instrumento que suena mucho, incluso yo lo comenté en un video, y son las fiducuentas o fondos de inversión colectiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las fiducuentas básicamente, María José, son un instrumento en el cual a través de las fiduciarias y a través de las comisionistas de bolsa vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, es una bolsa en la cual muchos inversionistas ingresamos dinero, pero en esa bolsa la fiduciaria tiene un marco en el cual invertir esos recursos que ingresamos ahí. Entonces, hay fiducuentas de todo tipo, fiducuentas de renta fija, fiducuentas de renta variable, de divisas, fiducuentas de activos no tradicionales, en fin, hay un sinfín de tipos de fiducuenta en Colombia. Este tipo de instrumentos, sobre todo, le favorecen mucho para las personas para las personas naturales que van a invertir recursos de pronto en un corto, mediano plazo. Pero es muy útil para las personas jurídicas, para las empresas es un instrumento el cual le es súper útil para el manejo de su tesorería. De su flujo de caja. Exacto, porque hay muchas empresas, María José, que ¿dónde están los recursos? Los tienen en la cuenta corriente o en la cuenta de ahorros. El banquero feliz porque tiene un activo al 0%. Así la plata dure una semana, dure 20 días, es un rendimiento que está dejando de percibir la empresa. Estas fiducuentas, bien seleccionadas, se pueden convertir en un instrumento muy importante, muy valioso para la tesorería de las empresas. Ok. ¿Y tú crees que es un buen vehículo de ahorro como tal, la fiducuenta? La fiducuenta, en el largo plazo, no existen otros instrumentos de largo plazo que son mucho más favorables para la persona natural. ¿Cómo cuáles? Para la persona natural, el mejor instrumento que hay en Colombia serían los fondos de pensión voluntaria. De ahorro. De ahorro. ¿Por qué? Que es igual a un fondo de inversión colectiva. Es el mismo esquema. Es una bolsa donde todos metemos recursos y cada bolsa tiene una legislación, un marco en el cual debe actuar el fondo y solamente puede invertir en los
activos que previamente está autorizado, ¿vale? Es decir, si ingresamos en un fondo de pensión voluntaria en un portafolio conservador, el fondo no puede coger que porque está muy barato tal acción, comprar X acción. No, no se puede salir de ese marco. Por eso es muy importante lo que hablábamos ahorita, de poder seleccionar y conocer realmente cuál es nuestro perfil de riesgo y no darnos miedo el que debamos asumir de que somos un perfil moderado o de mayor riesgo. Coloco un ejemplo. Para una persona que va a ahorrar para su retiro, estoy hablando de 20, 25 años, la peor decisión sería creerse un riesgo conservador, porque con un riesgo conservador en un lapso de tiempo tan largo, sus utilidades pues no van a ser las mejores. Tenemos a estas inversiones que invertir en perfiles de más alto riesgo, es decir, tenemos que llevar un porcentaje importante a acciones o a otros mercados. O sea, hay una ecuación, por decirlo de alguna manera, o una regla. A más alto riesgo, mayor utilidad, y a menor riesgo, menor utilidad. Sí, exacto, es proporcional. Entonces, en esa ecuación yo no puedo pretender ganar lo mismo si invierto en un CDT que invertir en una divisa, que es un alto riesgo, podría ser. Exacto, entonces, si tú con ese lapso de tiempo te quedas toda la vida con un instrumento de renta fija, como es un CDT, por ejemplo, pues tu utilidad al final de ese periodo va a ser, la curva de crecimiento va a ser muy, muy baja comparada con la curva de crecimiento que tienen históricamente las acciones en Colombia o en mercados internacionales también. O sea, pongamos un ejemplo, y te puedes equivocar con las cifras, no tienes que ser exacto, es solo para que la gente lo pueda sentar a cifras reales. Yo con una inversión de 100 millones en 10 años, ¿cuánto podría obtener en un CDT y eventualmente cuánto podría obtener en acciones? Un ejemplo tuyo, de pronto de un cliente que ha obtenido en ese periodo de tiempo en X o Y vehículo. Ahorita estamos en un momento particular, María José, no es normal que un título como un CDT dé de rentabilidad 2 cifras, no es normal. Ok, ¿Vale? sí. Entonces, para que la renta variable, acciones, nos den 2 cifras, pues históricamente el S&P 500, por ejemplo, ha generado un 10% efectivo anual sobre la inversión, ¿vale? Pero el CDT, su tendencia es que va a ir para abajo, entonces no va a ser. ¿En cuánto estaban dando un CDT hace 10 años? Históricamente en Colombia un CDT va a estar entre el 4 y el 5% efectivo anual. O sea, verlo en el 12 o 13, incluso creo que hace 3 años lo tuvimos en 14. Se alcanzó a estar en 14, 15. Recuerdo yo que en su máxima estuvo más o menos en 15, si no estoy mal. Entonces, en realidad el CDT renta es a una cifra, a un 4, 5, 6, mientras que de pronto las acciones, si nos guiamos por el índice que tú mencionas, históricamente se ha mantenido en un 10%. Sí, exacto. Entonces, en este momento sí es buena opción ingresar en instrumentos de renta fija en este momento histórico, ¿vale? Pero va a llegar un momento en que la curva va a empezar a descender y tenemos que evaluar y cambiar de instrumento. Ok. Bueno, ¿y qué es mejor, un CDT, una fiducuenta, un fondo de inversión colectiva? No, siempre dependiendo de la persona. Si es una persona pensionada, no le conviene un CDT, sino le conviene un fondo de pensión voluntaria. Si es una persona joven que quiere construir en largo plazo, claramente también le conviene a través de un fondo de pensión voluntaria. Si es una empresa, a esta persona jurídica le conviene llevar sus recursos a través de un fondo de inversión colectiva. Ok. ¿Y cómo se accede a ese fondo de pensión voluntaria? ¿Lo puede hacer uno solo? Lo tienes que hacer por medio de las fiduciarias, comisionistas de bolsa o fondos de pensión voluntaria. Los fondos de pensión voluntaria en Colombia los pueden administrar solamente 3 tipos de entidades: fiduciarias, AFPs y aseguradoras.
Ok, vigiladas, todas vigiladas por la Superintendencia a través de Financiera ellas se Colombia. puede acceder a los fondos de pensión voluntaria. A través de ellas. Y ese sí es un mecanismo de ahorro, es un vehículo de ahorro. Es un mecanismo de ahorro bastante interesante y que genera importantes beneficios tributarios para ti, sobre todo en el futuro. Te voy a colocar un ejemplo, María José. Cuando tú estás construyendo patrimonio en un lapso de 20 años, con una rentabilidad del 10-12% efectiva anual, al finalizar esos 20-25 años, tu portafolio se va a componer de un 30% aportes tuyos y un 70% rendimientos, ¿vale? Y yo te dije, mira, el fondo de pensión voluntaria va a coger ese 70% que han sido rendimientos, porque ese es el interés compuesto, ¿vale? Los rendimientos se van constituyendo en capital y capital más rendimientos van haciendo más rendimientos y eso se convierte en una bola de nieve al final de periodo. Entonces, cuando ese 70% de rendimientos te dicen, oye, tú ya cumpliste unos requisitos a través del fondo de pensión voluntaria, ese 70% es libre de impuestos para ti, que si lo hubieses hecho a través del mecanismo todos los 20 años invirtiendo en el CDT, porque cada vencimiento tenías que haber pagado impuestos. Pero el fondo de pensión voluntaria se llama, fondo de pensión voluntaria, ¿es un fondo de ahorro de largo plazo? Sí, es un fondo de construcción de patrimonio de largo plazo. Pero pues si el nombre es fondo de pensión voluntaria, ¿solo es para la pensión? Importante, no es un mecanismo financiero que hay en Colombia y mucha gente cree que solamente sirve para la pensión, pero su gran beneficio, considero yo, que es poder llevarme todos estos rendimientos financieros que voy a construir en el futuro como una renta exenta. Pero los puedo sacar en cualquier momento. Los puedes sacar, claro, después de 20 años, el estatuto tributario te permite a ti sacar exentos esos recursos bajo 3 variables. 1, compra de vivienda. 2, cuando el aporte cumpla 10 años. O 3, cuando cumpla requisitos de pensión. Por ello te colocaba el ejemplo de la pensionada que no le conviene invertir en un CDT. Una pensionada invierte hoy en un CDT y al vencimiento. Bueno, y si yo quiero ahorrar para un carro a 3 años, ¿dónde debería colocar mis ahorros? A 3 años. Si quieres ahorrar para un carro, te recomendaría un fondo de inversión colectiva o un fondo de pensión voluntaria. Entonces entramos en algo bien interesante y es ¿para qué quieres ahorrar? Exacto. Ahí la gran pregunta, por eso es que tenemos que asesorar a cada persona porque cada persona es particular. No es lo mismo aquella persona que quiere ahorrar para un carro dentro de 3 años a la persona que de pronto ha venido con ingresos salariales, incrementando sus ingresos salariales y quiere no gastarse la plata y ahorrar para su retiro. No, está súper bien. Entonces, al momento en que tú recibes a una persona que tiene como objetivo invertir, ¿qué preguntas les haces? O sea, ¿cuáles crees que serían las preguntas claves básicas en un diagnóstico contigo que te daría luces de por dónde encaminar a las personas en este universo de las inversiones? Lo primero, María José, es ¿para qué es esa plata? Si ya tienes un recurso, ¿vale? O sea, tengo 10 millones, 20 millones, lo que tengas, ¿para qué la vas a utilizar? ¿Para qué la quieres? Muchas veces la gente dice, no, es que no tengo ni idea para qué la quiero. O sí, mire, es que me quiero ir de viaje. Bueno, ¿y se va a gastar los 10, los 50 millones de pesos en ese viaje? No, vamos a gastar solamente la mitad. Ah, bueno, ¿y la otra mitad qué hacemos? Empezamos a mirar eso. Empezamos a mirar también cuál es tu composición familiar, ¿sí? Para buscar cómo protegerte patrimonialmente también. Y qué es lo que quieres lograr en términos de rentabilidad. Sí, porque si tú dices, no, yo soy un perfil conservador, pero quiero una rentabilidad del 36%, no está siendo coherente. Pues no está siendo coherente de pronto, pero puede que esa persona sí tenga el perfil de riesgo para invertir en acciones o en riesgos de pronto moderados o riesgos muy conservadores también. Ok, perfecto. Serían esas las preguntas. Y ahora, ¿qué tipos de inversiones existen, Julio? Que son montones. Pero nombremos de pronto 3 en cada perfil de riesgo.
¿Qué tipos de inversiones No existen comprendo esa pregunta. para cada tipo de perfil de riesgo? Según tu perfil de riesgo, hay un tipo de inversión. ¿Sí? Entonces, para las personas que tienen un perfil de riesgo bajo, de pronto, ¿cuáles serían 3 tipos de inversiones? Mira, la respuesta te diría que es una sola para todos los 3 perfiles, que es algo súper importante, tanto en la persona jurídica como en la persona natural, y es la diversificación. Así tú seas un perfil de riesgo conservador, lo importante es tener diversificados tus recursos, es decir, no todo invertido en un CDT, no todo invertido en el sector inmobiliario. Coloco un ejemplo de una familia, tiene 1.000 millones de pesos, de los cuales 1.000 millones de pesos, 700 millones de pesos tiene en finca raíz y 300 millones de pesos los tiene en el CDT. ¿Qué sucede en un evento donde haya una corrección de tasas? Va a tener una afectación del 30% de su patrimonio total. ¿Qué sucede si ahí por temas electorales o temas de coyuntura nacional la gente empieza a tener una retracción en la compra de inmuebles, como lo está sucediendo actualmente? Pues que el precio que tú crees que tus inmuebles costaban 700 millones de pesos, resulta que sales al mercado y no te están dando ni 550, tienes otra afectación. Entonces, en ese caso, estás demasiado concentrada y creyéndote un perfil de riesgo conservador, aumentaste mucho el riesgo en tu patrimonio total. Claro. Entonces, si eres incluso de un riesgo conservador, hay que generar una diversificación. ¿Y en qué se puede diversificar? Te coloco el ejemplo de cada perfil. En un perfil conservador puedes tener acceso a CDTs, a bonos corporativos, a títulos de la nación, ¿sí? Títulos del Tesoro de los Estados Unidos, de otras naciones, y generar una diversificación importante en tu portafolio, así seas riesgo conservador. O sea, lo que tú dices es, si tú eres, dijimos, existe bajo, mediano y alto riesgo, básicamente, sí, son los 3 principales perfiles. Pero así yo sea bajo riesgo, a través del concepto de diversificación que tú das, indicas que lo sano y lo que estaría bien financieramente es que a pesar de que yo sea bajo riesgo, mis inversiones no estén solo en vehículos financieros de bajo riesgo, sino que tengo que tener inversiones en alto, mediano y bajo riesgo. No, si tú eres perfil conservador, tú vas a tener tus inversiones en activos de perfil conservador. Es decir, perfil conservador no solamente debería tener CDTs, sino un perfil conservador debería tener parte en CDTs, parte en títulos de la nación, parte en bonos corporativos, en fin, ¿vale? No, si eres un perfil conservador no quiere decir de que tengas que tener acciones de Ecopetrol, de Bancolombia, no. O sea, si yo soy perfil conservador, todas mis inversiones van a ir ligadas a lo conservador, Exacto. pero en diferentes tipos. Exacto, pero cuando tú me decías, ¿y qué es lo primero que le preguntas a las personas? Pues, no sé, a Pedro Pérez, primero, ¿cuántos años tienes? No, tengo 20, pero soy perfil conservador. De plano, es poco probable, porque esa persona, ¿para qué va a ahorrar? ¿Para qué va a invertir? Pero de pronto la persona no sabe qué perfil es. Ahí donde empezamos a guiarlo, a decirle, Sí, oye, la persona te dice soy conservadora porque le da miedo. Exacto, pero entonces ahí es donde le podemos guiar y le vamos indicando, oye, ¿tú tolerarías realmente una inversión de alto riesgo? Y empezamos a detallarla y a explicarle los riesgos que hay y los beneficios que podría obtener. Entonces no hay que tenerle miedo al riesgo, sino conocer el riesgo el cual estamos asumiendo, porque ese es un error fatal, que solamente por el tabú de que, claro, el sector financiero, el tema de inversiones nos obligan a indicar claramente cuáles son los riesgos asociados a una inversión en un activo. Y eso es súper importante, que la gente sepa que hay riesgo. ¿Toda inversión, Julio, conlleva riesgo? Toda inversión conlleva riesgo, hasta No. las más conservadoras. Si alguien te llama y te dice, CDT, no, un CDT conlleva riesgo. Si alguien te llama y te dice, invierte en tal cosa que vas a la fija, no hay riesgo, desconfía. Mira, el riesgo más conservador, que es el CDT. La gente cree que no hay riesgos, pero sí hay riesgos. ¿Qué riesgos? Hay el riesgo de que la entidad financiera colapse. Entonces, tus recursos solamente van a estar protegidos hasta 50 millones de pesos, que es el seguro Fogafín.
Hay riesgos de reinversión, que es lo que puede suceder en estos años que vienen. Es decir, vengo de una tasa de rentabilidad del 12% Y se de un baja. momento a otro se empieza a bajar. Ok. Entonces no te montaste en otros activos financieros que sí te podrían dar de pronto un 12% más consistente en más años, pero te quedaste ahí porque al vencimiento te daban el 12%. Pero luego el siguiente año te dijeron, no, ya María José, ya no te podemos dar el 11, ya te podemos dar solamente el 8 y empieza ahí a bajar. Y ya cuando tú ves que tu CDT te llegó al 4%, sales a buscar en el mercado financiero qué activos comprar, ya llegaste demasiado tarde. Sí, ya estás perdiendo incluso. Exacto. Bueno, Julio, hemos hablado acá de inversiones, hablamos pues de un tema muy conocido que es el CDT, hablamos de los fondos de inversión colectiva, nos explicaste que existe uno incluso para ciertas personas que funciona mejor, que es el fondo de pensión voluntaria, sería buenísimo hablar de ese tema porque veo que tiene muchísimos beneficios para algunos tipos de personas particulares. Y hablamos de las personas que pueden empezar a invertir, así sea desde 10.000 pesos, porque existen ese tipo de mecanismos de inversión para aquellas personas que quieren empezar a ahorrar, quieren empezar en este mundo de inversiones. Pero, ¿qué le podrías decir a alguien, Julio, que ya emprendió, que se endeudó, se sobreendeudó, que acaba de salir de esa etapa de endeudamiento, que acaba de sanear sus deudas y apenas está reiniciando? ¿Qué consejo le podríamos dar a esas personas? O incluso a las personas que tienen deudas actualmente. Bueno, las personas que ya salieron de sus deudas, lo primero es que generen un hábito de ahorro dependiendo de su perfil de riesgo. Esto es muy importante. Una vez identificado el perfil de riesgo de esta persona, empiecen a generar hábitos de ahorro tal cual como si te tocara pagar la luz o el recibo de agua de tu casa, constituyéndose eso en un ahorro periódico, lo cual va a ser muy beneficioso en el largo plazo. Y de ahí, cada vez que tengas un ingreso extra, evaluar si lo necesitas para continuar viviendo o para pagar deudas. Si no, tratar de ahorrar la mayor parte, porque vienes de una situación pues bastante compleja y financieramente has estado muy golpeada. Entonces, primero para esta persona generar una disciplina un hábito de ahorro en este tipo. Listo, Julio. Entonces una persona puede empezar a ahorrar, incluso puede tener deudas y cultivar el hábito del ahorro. Y hablamos de que según su perfil de riesgo, pues puede ahorrar, si bien lo tiene en un CDT, porque igual está a una buena tasa en este momento, sí, en un fondo de inversión colectiva, o en este otro mecanismo que hablaste del fondo de pensión voluntaria. ¿Y en este fondo de pensión voluntaria también puede ahorrar una empresa? No, no puede ahorrar una empresa, pero qué buen punto tocas, porque el fondo de pensión voluntaria tiene un beneficio tributario grandísimo para las empresas y que se desconoce, que no se conoce muy bien en el mercado. ¿Cuál? Porque siempre que uno puede ahorrar impuestos, es súper interesante. Entonces mira, María José, la gran mayoría de empresas en Colombia son familiares, pues donde nosotros dos somos hermanos, constituimos esta compañía creció y es una compañía a la cual la dirigimos 2, 3 personas que somos familia. Resulta que el fondo de pensión voluntaria tiene un mecanismo que se llama planes institucionales. A través de esos planes institucionales le permite a la empresa construir un fondo de ahorro en favor de nosotros dos, por ejemplo. Y las contribuciones que haga la empresa en favor nuestro van a ser una deducción tributaria para la persona jurídica. Es decir, por cada 100 millones de pesos que una empresa envíe a ese fondo a nombre de nosotros dos, va a dejar de pagar 35 millones de pesos en impuestos. Entonces es una utilidad tributaria bastante importante. Bueno, ¿y ese dinero cómo se sacaría? ¿O a tu pensión, a mi pensión? No, ese dinero, cuando la persona jurídica constituye ese fondo de ahorro en cabeza de nosotros dos, ya el beneficio tributario para la persona jurídica se obtiene de inmediato. O sea, por cada 100 millones de pesos genera 35 millones de pesos de impuesto. Ya luego,
es la situación particular nuestra, cómo vamos a retirar nosotros esos recursos de ese fondo de pensión voluntaria, lo cual yo te mencionaba anteriormente, para la persona natural, que hay tres características para poder retirar eso con un tratamiento tributario. Pensionarse, vivienda. Pensionarse, comprar con eso vivienda o utilizar esos recursos después de 10 años. Okay. Si no quiero utilizar ninguna de esas tres variables, pues sencillamente se va a constituir para mí en un ingreso, lo cual pues es mejor tratar. Ahora yo pago como persona natural. Exacto, entonces lo cual es, si vamos a establecer esa figura en la empresa, pues hay que apuntarle y hay que direccionar, hacer una planeación tributaria y financiera nosotros dos para utilizar estos recursos, ¿vale? Ahora, hay fiduciarias que nos permiten hacer la siguiente figura. Esto para las personas jurídicas, lo hicimos con una firma también de abogados, en la cual ingresaron estos recursos a este fondo, ¿vale? Y eran cinco socios la firma de abogados. Y resulta que este inmueble en donde estamos era de la firma de abogados. Hay una fiduciaria que nos permite con esos recursos comprar ese mismo inmueble y ese inmueble queda a nombre de ese patrimonio autónomo. Entonces allí generaron una deducción tributaria por el aporte que hicieron, le quitamos un patrimonio a la firma de abogados porque lo vendió, es una venta, yo se lo vendo al patrimonio autónomo, al fondo de pensión voluntaria, y a partir de ese momento pues empezamos nosotros, pues empezó la firma a pagarle un arriendo también al patrimonio autónomo, y eso se constituyó pues también en un gasto para la firma de abogados. Entonces ahí generó una deducción tributaria bastante importante, una protección patrimonial que no te ofrece casi ningún instrumento en Colombia. O sea, ahí por más que ese activo no te lo van a poder embargar. Ok. ¿Vale? Pero interesantísimo. O sea, a ver, las inversiones, según lo que hemos conversado, Julio, pues no solamente son para que me genere un ingreso. Dependiendo de, a ver, una inversión conlleva una utilidad, pero también conlleva una responsabilidad en Colombia, una responsabilidad tributaria, una responsabilidad fiscal, lo podríamos llamar. Pero por eso es importante, por eso es importante una asesoría, porque vamos a aprender, primero, si invierto X cantidad de dinero, al final del ejercicio, después de todo lo que tengo que deducirme, cuánto me gano realmente, y haciéndole contrapeso a la inflación. Y segundo, porque hay formas de ahorrar impuestos dependiendo de cada inversión, y también hay formas de proteger el patrimonio, hay formas de bajar el riesgo que voy a tener. Entonces, súper importante, Julio, interesantísimo. Esto tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas, porque lo que indicas es algo que hay que hacer. No es solamente invertir buscando una rentabilidad, sino invertir con criterio e invertir con los impuestos a nuestro favor y protegiendo nuestro patrimonio. Que sucede que muchas veces las familias van construyendo patrimonios importantes, y resulta que al final llega alguien que es atemporal. La DIAN te va a esperar todo lo que te tenga que esperar. Entonces, cuando fallece la cabeza de esta familia, que están todos los títulos a nombre mío, todos los CDTs, toda la finca raíz a nombre mío, pues llega la DIAN y cobra su 15% por esta herencia. Hay mecanismos, María José, en los cuales se puede planear esto para hacer un tema sucesoral organizado y lo más eficiente posible. Bueno, Julio, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio sobre inversiones. Nos quedamos pues cortos, obviamente. Me imagino que la gente se quedará con múltiples preguntas sobre sus situaciones particulares, pero de eso se trata, de empezar a conocer, de empezar a dar conceptos, de que la gente se interese, que la gente empiece a estudiar, busque, lo haga consciente, lo haga a través de profesionales que estén certificados, porque precisamente con eso evitamos pues estafas, esquemas Ponzi o pirámides que son tan habituales. Y ya saben, si alguien les ofrece una inversión donde les digan que no hay riesgo, desconfíen. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien. Julio, muchísimas gracias. Muchas gracias, María José.